pero salimos con esa excusa de que, de todas maneras, de algo me voy a tener que morir. Nosotros, los seres humanos, por muy grande que seamos, necesitamos que alguien nos guíe. Necesitamos la guianza, necesitamos orientación. No lo sabemos todo. Y Dios ha prometido darnos su Espíritu Santo para guiarnos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres o la hora en que tú estés viendo este video. Les saluda su amigo El Feyo Vázquez y es un placer que estés aquí hoy conmigo porque quiero compartirte un tema muy bonito, muy interesante. Recuerda, este es tu canal de mejor motivación cristiana, un canal donde te motivamos desde la perspectiva cristiana y considero que es la mejor perspectiva que puedes tener porque cuenta con el respaldo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Si tú te superas bajo esta perspectiva, tu cambio no solamente será bueno aquí en la tierra, sino que tendrá consecuencias muy buenas y eternas también. Así que sin más por el momento, vamos al tema que tenemos para el día de hoy. El día de hoy quiero compartirte un tema algo controversial por el título que le he puesto. Es acerca de Dios respeta las decisiones, pero Dios también respeta la necedad. Fíjate que busqué en el diccionario la palabra necedad y uno de los significados que verdaderamente me llamó la atención y que me dejó pensando por la sencillez que tiene, pero a la vez una profundidad, es esta. Necedad es demostración de poca inteligencia. ¿Escuchaste eso? Necedad es demostración de poca inteligencia. Es algo bastante interesante. Pues bien, Dios respeta la necedad, respeta las incorrectas decisiones de sus hijos. ¿Sabes? Dios se supone que Él es nuestro Padre, se supone que Él nos dio su Espíritu Santo para que tú y yo tomemos las mejores decisiones. Se supone que no somos huérfanos. Se supone que tenemos una guía, que es su santa palabra, que es el Espíritu Santo, que son las enseñanzas del Señor Jesús y de los apóstoles, y a través de ella tenemos que tomar las mejores decisiones como hijos de Dios que somos. Quiero decirte que Dios respeta la necedad, las incorrectas decisiones de sus hijos, y tarde que temprano estas decisiones incorrectas, estas necedades traen sus consecuencias, pero quiero decirte que aún así Dios no nos abandona. Dios no nos abandona aun cuando tomamos decisiones necias, decisiones erradas, pero todo esto trae sus consecuencias. Y eso es lo que yo quiero tratar del día de hoy. Quiero compartirte y poner de ejemplo a una persona muy admirada, a una persona muy querida, a una persona que la verdad ha sido un ejemplo, que nos dio un legado, una persona que fue muy usada por Dios, una persona que dejó escritos que son sagrados, que fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo, pero una persona que aún con todo y ser un hombre muy usado de Dios, con todo de ser un hombre muy inteligente y lleno del Espíritu Santo, no dejó de ser un hombre mortal como tú y como yo. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, un hombre por el cual el evangelio se expandió y se predicó, un hombre que se atrevió a hacer aún más allá de lo que el apóstol Pedro, que Jacobo, que Juan, los discípulos que anduvieron con Jesús hicieron. Un hombre que traspasó las fronteras, escogido por Dios, pero aún así, un hombre de carne y hueso. Quiero leerte, fíjate bien lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 22 y 23. El apóstol Pablo se encontraba haciendo su tercer viaje misionero y en este viaje misionero partió a visitar las iglesias y ahorita se encontraba en la ciudad portuaria de Mileto en Asia Menor, cerca de Éfeso. Nos dice la palabra, Hechos 20, 22 al 23, ahora, he aquí, dice el apóstol Pablo, yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice el apóstol, yo ligado en espíritu, me dirijo a Jerusalén, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía
Pero a la misma vez lo que me llama la atención es el siguiente verso, lo cual quiero que tú le pongas mucha atención y consideres. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Es algo paradójico, ¿no es así? Por un lado dice, voy yo ligado en espíritu a Jerusalén sin saber lo que me da a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que él ya había recorrido en ese tercer viaje misionero, le daba testimonio, le decía, usaba a otras personas diciendo que a él esperaban tribulaciones y prisiones en Jerusalén. Bueno, si Dios es nuestro Padre y debemos seguirle, cuando Dios nos advierte tenemos que poner atención a lo que Él nos dice. Pero vemos que el apóstol Pablo siguió su camino de ir a Jerusalén porque dice que tenía una ligadura en su espíritu, ligado en espíritu. Esta palabra llama mucho la atención. El caso es que en el Hechos capítulo 21, verso 3 nos dice, al avistar Chipre y dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Tiro era otra ciudad portuaria, porque el barco había de descargar allí. O sea que Tiro, ahí dejaban mercancía y volvían a cargar mercancía para seguir su travesía. Y nos dice que, y hallados los discípulos, porque el evangelio había sido predicado, él había predicado el evangelio, los discípulos, los apóstoles habían predicado y el evangelio se había expandido. Esta buena noticia de salvación ya era muy notoria por todas partes. Y nos dice que hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. 7 días estuvieron ellos conviviendo con los discípulos. Y nos dice que aquí, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, decían a Pablo por el Espíritu Santo que fue prometido por Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo que les dijo Jesús, miren, yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda la verdad. Ese mismo Espíritu del cual el apóstol Pablo era lleno, que lo inspiró a escribir esas cartas apostólicas, que son la doctrina fundamental, que son el fundamento de la iglesia el día de hoy. Ese mismo Espíritu estaba también en sus discípulos, porque Dios no hace acepción de personas. Y ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, le decían a ellos por el Espíritu Santo que no subiesen a Jerusalén, que no subiese a Jerusalén. Dios quería librar a Pablo de una situación bastante de peligro y de tribulación, como él mismo lo había dicho en versos anteriores. En el verso 8 del mismo capítulo nos dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, dice, aquí está relatando Lucas, el amado, el médico amado, dice, fuimos a Cesarea. Allá tuvieron que caminar para llegar a Cesarea, ya estaban acercándose más a Jerusalén. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, dice que entraron en esa casa y ahí se quedaron, posaron en esa casa. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Estas muchachas, hijas de Felipe, eran también profetisas. Y permaneciendo allí nosotros algunos días de Jerusalén, una persona llegó a Cesarea, a casa de Felipe, y esta persona era un profeta que tenía un nombre, Agabo el profeta de Dios. De Jerusalén, de Judea, fue a Cesarea. ¿Y para qué fue a Cesarea? Una vez más, vemos que viniendo a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo, el cinturón con que se amarraba Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Una y otra vez, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Pablo, aparte de las ciudades anteriores antes de llegar a Mileto. Al llegar a Mileto, él le daba testimonio a los hermanos. Al llegar a Tiro, le daban testimonio a los hermanos. Al llegar a Cesarea, igualmente, e incluso Agabo, un profeta de Dios, les dijo lo que les sucedería. Nos dice la Escritura, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
La gente quería a Pablo, los discípulos querían al apóstol, era muy amado, él les había revelado el evangelio, él tanto a judíos como a no judíos. Él abrió la puerta, él entendió cuál era el propósito de Dios, el misterio de Dios desde antes, revelado antes, que había estado velado, pero ahora había sido revelado por medio de él, que era que de los judíos y de los gentiles iba a crear Dios un solo pueblo. Y estaban agradecidos con el apóstol Pablo porque por medio de su mensaje, de su predicación, ellos habían conocido al Cristo de la gloria y tenían una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Amaban al apóstol. El Espíritu Santo había declarado lo que había de acontecer. Pero el verso 14 dice: y como no le pudimos persuadir, no lo pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Sabe? Nosotros los seres humanos, por muy grande que seamos, necesitamos que alguien nos guíe. Necesitamos la guianza, necesitamos orientación. No lo sabemos todo. Y Dios ha prometido darnos su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Él te va a guiar a toda la verdad. A sus hijos los guía a toda la verdad. Y a los que no son sus hijos necesitan ser hijos de Dios. Y para ser un hijo de Dios, ¿quieres saber cómo es? Bueno, esto lo trataríamos en otro video, pero quiero que pongas atención, tú que eres hijo de Dios, a esto, porque Dios lo que quiere muchas veces es librarnos de problemas, librarnos de situaciones. Lo que el Señor quiere es que tú y yo no pasemos situaciones, que suframos algo que no tenemos necesidad de sufrir, pero tú y yo nos empecinamos, tú y yo nos volvemos tercos o nos ligamos, alguna ligadura tenemos ahí y hacemos cosas que a la larga nos resultan contraproducentes. Dicho y hecho, el apóstol Pablo fue a Jerusalén, y cuando estuvo en Jerusalén, le sugirieron los discípulos que cumpliera con ciertos rituales a los cuales el apóstol Pablo no estaba obligado a cumplirlos, pero por sugerencia de otros discípulos, igual, por querer quedar bien con el pueblo, por querer quedar bien con las personas, por el querer quedar bien con el qué dirán, el apóstol Pablo fue a Jerusalén. Allí lo denunciaron otros judíos que vivían en las regiones donde el apóstol Pablo había predicado, y lo arrestaron, y se volvió eso un gran problema, que de no haber intervenido la guardia romana, al apóstol Pablo lo hubiesen matado ahí, pero Dios puso su mano. Por eso te quise decir, aún a pesar de que tú y yo tal vez cometamos decisiones necias, porque nosotros nos empecinamos, Dios respeta nuestras decisiones, aún las necias, aún así Dios no nos abandona. El apóstol Pablo sufrió las consecuencias, fue encarcelado, estuvo encarcelado durante un periodo de tiempo, y luego encarcelado como prisionero, fue a Roma. Pablo pudo haber ido a Roma. El propósito de Dios es que Pablo fuese a Roma, pero Pablo fue ahora en calidad de prisionero, no en calidad de misionero. Los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir porque cuando Dios habla, Dios hace, Dios cumple lo que Él promete, pero hagámoslo a su manera. No querramos ayudar a Dios. Hay cosas que Dios nos dice, no lo hagas, y Él sabe por qué dice que no lo hagas, porque Él conoce cuál es el bien para nosotros. De la misma manera, hay muchos ejemplos que te puedo poner. Digamos uno de ellos, el más notorio: te vas a casar con una persona que tal vez es un yugo desigual, que no tiene tus mismas creencias. Esa persona, en lugar de beneficiarte, te va a traer perjuicio. Tal vez no a corto plazo, a largo plazo te va a traer un perjuicio si no te aferras a la voluntad divina. Ahora, si tú ya estás embarcado en ese barco, si ya estás ligado en espíritu, lo único que tienes que hacer es encomendarte y pedirle a Dios, humillarte a Dios y dejar que el Espíritu Santo componga la situación que hay en tu vida, cualquiera que sea la situación. El apóstol Pablo es un ejemplo. El apóstol Pablo es muy querido, muy amado por toda la iglesia. En todo el cristianismo es muy respetado y hasta venerado, porque es un hombre que nos dejó un legado precioso: la Santa Escritura, las cartas
apostólicas del apóstol, el evangelio para los gentiles, un evangelio tan hermoso, un evangelio tan sencillo, un evangelio de amor y de gracia, donde tú le sirves a Dios por amor y donde Dios te acepta porque Él es bueno, donde no tienes que ganarte el amor de Dios porque Dios te amó, simplemente tienes que recibir, creer el evangelio y obedecer las palabras del Señor Jesucristo y vivir en una libertad. Qué hermoso evangelio que le fue revelado a los gentiles por medio del apóstol Pablo. Pero no dejaba de ser un ser humano mortal, sujeto a pasiones, sujeto a cometer errores, y los errores se pagan caro. A veces Dios nos habla de una u otra manera para librarnos de situaciones y tú y yo no hacemos caso. ¿Será orgullo? ¿Será vanagloria? No lo sé. Pero tenemos que tener cuidado. Dios lo ayudó, sí, Dios estuvo con él, lo libró de la muerte, lo libró del atentado, lo libró, sí. Pero como dijo alguien, pero qué necesidad, ¿verdad? ¿Para qué tanto problema? ¿Qué necesidad? Fíjate, quiero también decirte algo. Aún el apóstol Pablo, siendo una persona muy venerada, muy respetada, muy querida, muy guiada por el Espíritu Santo, y para que veas cómo Dios respeta las decisiones, anteriormente el apóstol Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé, o sea, mucho antes, creo que fue en el segundo viaje misionero, antes de iniciar el segundo viaje misionero, tuvo un desacuerdo con Bernabé acerca de un acompañante que Bernabé quería llevar, que era su sobrino Juan Marcos. Después de algunos días, dice Hechos capítulo 15, verso 36, Pablo y Bernabé dijeron: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Por alguna u otra razón, en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, que llevaban consigo acompañantes y también a Juan Marcos, por alguna razón el joven Juan Marcos, y quizás era muy joven, quizás era inexperto, quizás no estaba fogueado, quizás no tenía experiencia, vio la presión y a la primera de cambio, ¿sabe qué? Yo me voy, esto no es para mí, y se regresó. Por la inexperiencia, quizás, por miedo, sea lo que sea, el joven Juan Marcos, el hombre Marcos, se fue de regreso y dejó a Pablo y a Bernabé en su viaje. Y por eso Pablo dijo: no quiero que lo llevemos, no quiero que lo llevemos. Vemos que entre los hijos de Dios, que entre las familias, hasta en las mejores familias, hay sus desacuerdos. ¿Cómo se habrá sentido el Padre en los cielos al ver que sus hijos no se ponían de acuerdo en esa situación? Los dos tenían sus razones. ¿Qué hubiese hecho Jesús? Es la pregunta. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto sucedió. Entonces esos dos grandes paladines, esos dos grandes mensajeros de la palabra, estos dos grandes predicadores, este equipo, este dúo dinamita que era Pablo y Bernabé, por un desacuerdo se separaron una y otra vez. Eran hombres como tú y como yo, sujetos a pasiones. Mira, a los siervos de Dios, a los pastores, a los ministros, los evangelistas, los profetas, los maestros, a los apóstoles, hay que respetarlos y hay que tener aprecio por ellos, pero tenemos que tener en cuenta que no se nos olvide que son hombres como tú y como yo, de carne y de hueso. Ellos no tienen sangre azul, no, tienen sangre como tú y como yo. La sangre que nos lavó a nosotros los lavó a ellos. Hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que orar por ellos y hay que verlos como lo que son. Son nuestros hermanos que merecen respeto, que tienen una posición de autoridad, sí, pero tenemos que orar mucho por ellos, porque son personas que si llegan a cometer errores, la gente se escandaliza. Pero no te tienes por qué escandalizar de ellos. Son hombres como tú y como yo. En cualquier religión es lo mismo, sea lo que sea.
sea un precursor, sea un elder, sea un sacerdote, sea un sobrevividor, sea un obispo, sea el grado que tenga esta persona, mantén siempre en mente que esa persona es un hombre. Al hombre no se le idolatra, no se confía en el hombre, se aprecia y se ama al hombre. El Señor dice en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Dios. Mi amado, esto es algo muy, muy interesante, ¿no crees tú? Pues bien, recuerda que necedad es demostración de poca inteligencia. Quiero ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, por prescripción médica se le prohíbe a una persona que se abstenga de ciertos alimentos que le son dañinos a su salud. Se le dice: señor, mire, no coma más carne de cerdo, por un ejemplo, porque la carne de cerdo le va a alterar su sistema, se le van a subir los triglicéridos. Deje de comer grasas, deje de comer frituras, deje de tomar refrescos de gas con mucho azúcar, deje de comer eso porque su sistema no está bien. Pero la persona le gana más el paladar y vénganos para acá. Y esa comida y esa bebida lo acerca más a Dios, en el sentido que lo acerca más a la tumba. Si es salvo, ok, qué bueno, porque va a ir con Dios, pero qué necesidad de adelantar el tiempo con el Señor. Tomamos tú y yo decisiones necias que nos perjudican a nosotros. El médico puede darte una recomendación de hacer ejercicio, de no comer ciertas cosas por la salud de tu cuerpo, pero salimos con esa excusa de que, de todas maneras, de algo me voy a tener que morir. Mira, si eres hijo de Dios, quiero decirte una cosa: tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a Dios. El Espíritu Santo ha reclamado tu cuerpo como posesión suya, por lo tanto tienes que cuidarlo también. No seas necio comiendo aquello que tú sabes que te hace mal, que te sube el azúcar, que te sube los triglicéridos, que te altera tu presión. No seas necio haciendo esas cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Además de esto, tú sabes qué es lo necio en tu vida. No tengo que decirte porque tú eres una persona inteligente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Número 1, cambiar. Número 2, cambiar. Número 3, cambiar. ¿De qué manera voy a cambiar? Te lo voy a decir. ¿De qué manera vas a cambiar? En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 8, nos dice: fíate de Jehová, confía en Dios, fíate de Jehová, fíate en Él, confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Tu corazón, ponlo en Él. No confíes tú en tu corazón. No confíes, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y te puedes autoengañar. Fíjate en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué debemos hacer? Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. En cada proyecto de tu vida que tú tengas en mente, que tú pienses emprender, reconócelo en todos tus caminos. Y cuando hagas esto, Él es fiel. Tú estás dándole permiso a Él, tú le estás permitiendo a Él que sea tu consejero, que sea tu amigo, y me dice: y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tus veredas. Luego el verso 7 nos dice este consejo muy hermoso: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano que me estás viendo, gracias por estar hasta este momento conmigo, compartiéndote este tema que es acerca de Dios respeta las decisiones necias que tú y yo a veces hacemos. Es un placer. Recuerda, le saluda a su amigo El Feyo Vázquez, un hombre común, con sentido común, porque pareciera ser que el sentido común ya no está, anda de vacaciones o ya no quiere trabajar. Gracias por ver. Este es tu canal Mejor Motivación Cristiana. Te recuerdo que no olvides de suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes y también regálanos un like y comenta, por favor, y comparte con tus amigos, que queremos crecer, queremos ser de bendición para ti, y ayúdanos creciendo recomendándonos con tus familiares y en tus redes sociales. Sin más por el momento,
Un saludo y que Dios te bendiga. Hasta pronto.